¿Te preguntaste alguna vez por qué tu mente a veces percibe cosas diferentes a la realidad? ¿O por qué nos llaman la atención las ilusiones ópticas? Hoy te vamos a explicar un nuevo concepto dentro de la arquitectura saludable que te va a ayudar a entender cómo percibimos todo lo que nos rodea. Bienvenido a Tila Design, somos Nati y Antú. Aquí encontrarás temas relacionados con arquitectura saludable y diseño arquitectónico. Si nos permites, te vamos a mostrar la arquitectura de una manera que nunca viste. La Gestalt es una corriente de la psicología que nació en Alemania a principios del siglo XX y se centra en la percepción visual, aunque sus ideas han sido adoptadas a campos como en el de la música. Su principal área de estudio es la percepción. Los psicólogos de la Gestalt se centraron especialmente en buscar explicaciones sencillas y naturales que pudieran adaptarse a nuestra forma natural de percibir la realidad. Esta teoría plantea que las formas no se perciben como una totalidad absoluta ni como una suma de sus partes, ya que la vida humana tampoco funciona así. Por lo tanto, desde este enfoque se trabajan las percepciones individuales. Las creencias subjetivas y todo aquello que rodea a la persona puede afectar a su cuerpo y mente. Nuestra mente procesa la información de todo lo que nos rodea de manera que construimos marcos de percepción de la realidad. Todas las personas interpretamos la realidad y tomamos decisiones sobre ella a base de estas formas o figuras mentales que vamos creando sin darnos cuenta. La teoría de la Gestalt se centra en dar explicaciones acerca de nuestra manera de percibir las cosas y tomar decisiones a partir de las formas que creamos. Algo que nos pasó de chicos fue ver las sombras de una rama en una pared por la noche y pensábamos que eran monstruos. Pero esto es por falta de información de que un árbol proyecta una sombra y se mueve con el viento. Esto afectaba nuestra percepción en ese momento y nos daba miedo. Nuestras representaciones mentales no se corresponden por completo con las que existen en la realidad. Las construimos nosotros. Igualmente, somos capaces de adaptar nuestros procesos y contenidos mentales a medida de que las nuevas situaciones van sucediéndose. En este punto podemos poner como ejemplo el uso actual de la realidad aumentada o simuladores de montañas rusas. Nos hace percibir una realidad diferente, pero somos conscientes que no nos movemos del lugar de la simulación. A través de la percepción logramos adquirir conocimientos del mundo, interactuar con él y conectar con los demás. El aporte más relevante de la Gestalt y la que conocemos es la elaboración de unas leyes básicas que rigen nuestra percepción. Si prestas atención, podés ver muchos ejemplos de estos principios a tu alrededor. Además, se aplican a nuestro día a día para ayudarnos a entender el mundo que nos rodea. Ley número 1. De pregnancia o de la buena forma. La percepción tiende a organizar los elementos de la forma más simple. El cerebro prefiere las composiciones armónicas. Como los procesos mentales son infinitos, no podemos dedicarle tiempo y recursos a todo lo que nos rodea. Es mucha información que procesar. Por esto, simplificamos lo que percibimos y preferimos lo simple. Esta ley explica por qué psicológicamente nos llama la atención el concepto de minimalismo en el lugar que habitamos, encontrando la belleza en superficies suaves, lisas y blancas con pocos elementos y en orden, aunque resulte incómodo o casi imposible vivir de esa manera. Ley número 2. De figura-fondo. La figura es la zona de la percepción en la que se centra la conciencia, y el fondo es el resto de la percepción o relleno. Todos vimos la copa de Rubín alguna vez en nuestra vida o la bailarina girando. Son los ejemplos más conocidos de este fenómeno. Nos habremos dado cuenta de que es imposible percibir las caras y la copa al mismo tiempo o hacia qué lado gira la bailarina. Pero en cuanto a arquitectura, a veces necesitamos que una obra pase desapercibida con el entorno que lo rodea, entonces se convierte en un elemento más en el fondo natural o artificial. Otras veces buscamos que se destaque para llamar la atención y que sea un elemento reconocible. Usando el diseño podemos ser la figura, es decir, ser protagonista en el entorno. Ley número 3, de la proximidad. Los elementos más cercanos entre sí tienden a formar agrupaciones como si se tratara de un mismo conjunto. Como ejemplo, si miramos 3 montones de caramelos, vemos 3 grupos en lugar de ver todos los dulces que hay individualmente. Otro ejemplo, que lo vivimos todos los días, son los píxeles de nuestras pantallas. Cada píxel en la pantalla de un color determinado conforma toda la imagen que percibimos a cierta distancia. Y en la arquitectura podemos ver los rascacielos con vidrios en toda su superficie. Aunque vemos las uniones de los vidrios y reconocemos que cada módulo representa un piso, los vemos como toda una unidad. Solo un edificio. Ley número 4. De la similitud. Las figuras similares parecen tener la misma forma.
Su semejanza puede deberse a tener un color parecido a su forma o a cualquier característica que nos permita establecer un paralelismo entre ellas. En este punto hay muchos ejemplos que utilizan formas de la naturaleza o elementos conocidos como fuente de inspiración para la forma resultante de las obras. Uno de los recursos que más se usó desde los inicios de la arquitectura es la proporción áurea, que nació de ver y estudiar las formas de la naturaleza y replicarlas en formas habitables. Ley número 5, de destino común. Los elementos que parecen moverse juntos hacia una orientación determinada son percibidos como un conjunto. En este caso, percibimos al grupo de forma homogénea. Como ejemplo, podemos ver en imágenes estáticas vehículos que están hacia una dirección, y nuestro cerebro completa la información faltante sabiendo que se dirigen hacia adelante y no hacia atrás. En arquitectura, podemos decir que nuestro cerebro tiende a simplificar las líneas y continuidades. Por eso normalmente las ventanas terminan a la misma altura que otras ventanas. Las uniones de los pisos deben estar alineados y con una separación continua. Si no, sentimos que está desprolijo o que falta un orden. Ley número 6, de cierre. Tendemos a cerrar mentalmente los contornos para simplificar la realidad. Si vemos una línea curva prácticamente cerrada, advertiremos una circunferencia. Pero también es posible aplicar esta ley a los mensajes verbales cuando estamos leyendo una frase. Formas abiertas, inacabadas o incompletas generan un estrés en nuestra mente. Entonces nuestro cerebro opta por cerrarlo, acabarlo o completarlo hasta tener una forma definida. Como ejemplo, podemos decir que los croquis rápidos de formas conocidas, como la Torre Eiffel, las pirámides de Egipto o la Ópera de Sydney, rápidamente le damos sentido y vemos de qué se trata sin que tenga todos los detalles. Ley número 7, de la buena continuación. ¿No te pasó de ir caminando por una plaza y nos sentamos en un banco viendo hacia la vereda de enfrente? Vemos los negocios, las personas paseando o los vehículos estacionados. Pero lo increíble de nuestro cerebro es que completa toda la escena aún teniendo árboles que nos tapen la visión continua de lo que estamos viendo. Esto sucede porque nuestra mente prefiere ignorar los cambios bruscos que se dan de una imagen que estamos observando. Generalmente nos fijamos más en las características de un estímulo que nos permiten percibir una continuidad suave. Esta última ley de Gestalt nos permite reconocer obras de arquitectura, marcas reconocidas o canciones de moda, aunque veamos o escuchemos solo una pequeña porción. Para que sepan, las personas vinculadas al mundo de la comunicación y la creatividad, como artistas, diseñadores o publicistas, tienen la obligación de conocer muy bien la teoría de Gestalt para captar la atención de su audiencia. El saber cómo las personas interpretamos las imágenes, sonidos o videos es esencial para crear obras que permitan transmitir mensajes o establecer un diálogo eficaz con el público. Si deseamos componer imágenes memorables que lleguen directamente a nuestro receptor, debemos seleccionar lo más importante. Tenemos que exponerlo de la manera más clara posible. Toda la atención del destinatario ha de centrarse en lo esencial sin distracciones irrelevantes. Por esta razón, las obras de arquitectura emblemáticas suelen ser iconos reconocibles que son llamativos, únicos, creativos, que captan la atención del individuo y quedan grabados en la percepción por siempre. Como ejemplo, la Torre de Pisa, el Big Ben en Londres, el Puente de San Francisco, entre muchos otros. Escribinos qué edificio emblemático hay en tu ciudad que sea reconocible con pocas líneas. Y aunque no te des cuenta, hay edificios que hoy ya no están con nosotros, como las Torres Gemelas, que sus formas quedan grabadas en nuestra mente por siempre. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por tu atención y si te gustó te invitamos a que te suscribas y nos vemos en el próximo video.